Bien, hermanos, hoy día 27 de octubre de 2024, Día del Señor, vamos a continuar con la serie de predicaciones. Y la predicación del día de hoy continúa, hermanos. Recuerda, estamos viendo la caída, ya hace 12 prédicas ya pasadas respecto a la caída, ¿no?, del hombre, ahí en el jardín del Edén, nuestro representante, Adán, ¿verdad? Él pecó delante de Dios y hubieron serios resultados para él y para toda su posteridad. Y ahí estamos nosotros, hermanos. Ahí estamos nosotros que hemos nacido en pecado. Cada ser humano que nace en pecado. Y hoy día vamos a continuar con el resultado del primer pecado, denominado la maldición de la creación. Hoy día la segunda parte, la maldición de la creación. El medio ambiente en el cual el hombre fue puesto en la tierra por Dios fue ahora maldecido por Dios a causa del pecado. Y vivimos, por tanto, en una tierra maldecida por Dios. Ciertamente, como vamos a ver la siguiente semana, Dios mediante, Dios sigue anunciándonos por medio de la creación lo grande que es, lo precioso que es, y nos llama a nosotros a que nos volcamos a Él, a todo ser humano, al ver la creación, a verla nosotros mismos. La luz de la naturaleza nos muestra lo precioso que es Dios. Cuando vemos las plantas, los animales, las estrellas, el mar, los ríos, hay un Dios, un único Dios poderoso, soberano, justo, santo, bueno. Y cuando pecamos contra Él y no corremos a Cristo, tenemos, a pesar de tener la evidencia de Dios en su creación, gran pecado delante de Dios. La semana pasada vimos el relato preciosísimo de la creación del universo que está en las Escrituras, ¿no? No, el relato de la creación no es del Big Bang, que venimos nosotros de una explosión, que ahí unos seres extraterrestres vinieron, dejaron ahí sus restos, ¿no? Y salió de ahí el ser humano y tanta cosa. No, el ser humano fue creado por Dios, de la nada. Dios, que es espíritu, que no es materia, creó todo de la nada, de absolutamente nada. Eso nos enseña las Escrituras. Y aquí está la verdad, porque Dios es verdadero, y antes sea el hombre mentiroso, Dios es verdadero. En Génesis 1:1 vimos la creación. En el principio creó Dios los cielos y la tierra, cuando no había nada, cuando no existía nada en el principio. En un momento determinado Dios creó de la nada, ex nihilo, los cielos y la tierra. Y con estas palabras, cielos y tierra, está todo el universo. El versículo 2 decía que la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios, la tercera persona de la Trinidad, estaba ahí obrando. Se movía sobre la faz de las aguas. Versículos 3 al 5 dijo Dios: sea la luz, y fue la luz. Eso en el primer día de la creación. Luz, del hebreo or, son partículas elementales que Dios creó con una velocidad tremenda, como vimos la semana pasada, ¿verdad? La velocidad 300,000 kilómetros por segundo. Una velocidad tremenda, hermanos. Y sin luz no hay vida, ¿verdad? Porque sin luz, ¿las plantas pueden hacer el proceso de la fotosíntesis? No. ¿Y qué comemos? Morimos. ¿Qué comen los animales? Nada, porque no habría pasto. Dios lo creó de la nada. Sin existir ni el sol ni las estrellas, ya había luz. Más adelante Dios crea recién el sol y las estrellas. Versículos 6 al 8. Luego dijo Dios: haya expansión en medio de las aguas y separe las aguas de las aguas. E hizo Dios la expansión y separó las aguas que estaban debajo de la expansión de las aguas que estaban sobre la expansión. Y fue así. Y llamó Dios a la expansión cielos. Dios separó de lo que inicialmente había hecho la creación ex nihilo, separó las aguas de las aguas y creó el firmamento. Eso en el día segundo. Los siguientes versículos, hermanos, acá estamos haciendo un resumen porque la semana pasada se predicó con mayor amplitud este punto. Dios dijo también, Dios: júntense las aguas que están debajo de los cielos en un lugar y descúbrase lo seco. Y así fue así. Las aguas que estaban debajo, hermanos, del firmamento, lo que contenía los cielos y la tierra y los mares, como lo conocemos ahora, Dios separó. Separó lo seco, donde estamos ahora pisando, los continentes,
de las aguas, de los mares, de los ríos. Y Dios le puso término a cada uno. Hasta aquí, no avanzas de acá, le dijo al mar. Claro que Dios utiliza su creación para causar mal al ser humano por causa del pecado. Vamos a ver, las escrituras nos enseñan eso. Dios es justo. Dios está airado con el impío todos los días, dice la palabra. A veces solemos leer en los carros, en los autos, ¿no? Dios te ama. Sí, pero ¿qué nos enseña la palabra? Si uno no está reconciliado con Dios y si muere en esa condición, entonces Dios lo va a enviar al infierno porque lo ama. Hay una incongruencia ahí en esa doctrina. Dios ama a los suyos en Cristo Jesús y un día vamos a arrepentirnos y correr a Cristo. ¿Cómo estás? ¿Cuál es el estado de tu alma? Entonces ahí en el día tercero Dios separó ahí la tierra y ahora los mares. Y también produjo hierba verde, hierba que dé semilla, árbol de fruto que dé fruto según su género. ¿De dónde salieron esos? De la tierra. Dios insertó, implantó el principio de vida en la tierra y de la tierra salieron las plantas, los árboles maduros. Había los árboles frutales ahí inmediatamente en el día tercero. No pasaron cientos de años para que esté el árbol frutal, no. Dios lo creó así. En el día cuarto Dios creó las lumbreras, las estrellas, el sol y la luna. En el día cuarto. ¿Cuántas estrellas creó ahí en el día cuarto? Millones de millones de millones. Acá el ser humano ni los puede contar, ¿no? Y como decíamos la semana pasada, ahí vamos a la sierra, estamos tendidos ahí en el pasto tan precioso a la noche, miras al cielo. Como conversaba con una hermana hace unos días, incontables. A ver, cuente cuántas estrellas hay. Cuente cuántas. Y todo vio Dios que era bueno. Y en el día quinto, Dios creó del agua las aves y todo pez, todo animal marino, los grandes monstruos marinos. El día quinto, igual, le implantó el principio de vida en el agua y del agua salieron los aves y salieron los peces. En el día sexto, los animales. Produzca la tierra seres vivientes, según su género, bestias y serpientes y animales de la tierra, más adelante, según su género y según su especie. Y vio Dios que era bueno. Dios creó al mono como mono, ¿o no? ¿O Dios creó al mono para que después se convierta en hombre? No, porque la Biblia dice que Dios creó ahí también ese día al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó. Somos seres distintos a los animales. No venimos del mono. ¿Cómo se puede creer esas cosas? El mundo lo quiere creer porque quiere vivir sin Dios. Somos seres morales. Vamos a dar, hermanos. Delante de Dios un día vamos a comparecer delante de su tribunal. Y la pregunta es si estamos en Cristo o no. O si estamos aún muertos en nuestros delitos y pecados. Dios nos ha creado, Dios creó al hombre, Adán, a su imagen y semejanza. Ciertamente, después de que pecó Adán, esa imagen se distorsionó. Pero aún, hermanos, tenemos algo de la imagen de Dios. Somos seres pensantes, somos seres racionales, seres morales, seres religiosos, con un alma y un cuerpo. Y como se ha predicado anteriormente en las prédicas pasadas, un día nuestro cuerpo se va a separar de nuestra alma. Nuestro cuerpo se quedará ahí tendido, nos velarán. Nuestra alma inmediatamente muere o con Dios o sin Dios por la eternidad, porque está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de ello el juicio. No hay purgatorio. Lo hemos explicado en prédicas pasadas completamente, hermanos. Se ha expuesto al respecto de esas doctrinas falsas, heréticas, que a cuántas personas le llevan a la condenación. Entonces tú tienes a Cristo, te has alimentado de Cristo, vive Cristo en ti. ¿Has muerto y ahora Cristo vive en ti? Es la gran pregunta que tienes que hacerte. Si no, estás en grave riesgo, eternamente perecerás. Oh, entonces Dios hizo toda esta creación tan preciosa. Y ahora cuando veamos los animales, las aves, las plantas, miremos a Dios. Cuando Adán ahí Dios lo creó, imagínense, sin pecado, miraba cada cosa y se maravillaba y daba la gloria a Dios. Daba la gloria a Dios por cada parte de la creación. Pero Adán pecó. Vimos que
con la creación el Señor muestra, manifiesta su gloria excelsa, la gloria declarativa de Dios, la manifestación de su gloria, el propósito de la creación de Dios. Todo fue creado por Cristo, para Cristo, dice Colosenses 1:16. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Así que, como un fin subordinado, nosotros como seres creados por Dios, ¿verdad? Como un fin subordinado, somos bendecidos por Dios y estamos en esta tierra. Y llega el sol que nos calienta y el sol que hace que los frutos salgan y las hierbas también, y podamos comer, y nos da una familia, nos da alimento, nos da vida. Nos enfermamos, nos sana Dios. ¡Cuánta bendición! Hay un fin subordinado de la creación, que es la felicidad y la salvación de sus criaturas. Es un fin subordinado, porque el fin principal de la creación es manifestar la gloria de Dios. No es que Dios no necesite, Dios no nos necesitaba a nosotros, ¿o sí? ¿Siguen creyendo esas cosas? Dios no nos necesitaba. Él creó todo el universo para manifestar su gloria. Y ahora nosotros, al ver su gloria, al observar lo glorioso que es Él, y a nosotros al observar lo preciosa la obra de Cristo y a Cristo lo que hizo por nosotros, ahora nuestro corazón tiene que redundar en alabanzas a Dios, y así tiene que vivir el ser humano para Cristo, para Cristo. Así que hay ese fin subordinado. Y cuando Dios creó a Adán, en el versículo 26 de Génesis 1, entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Señoree. El hombre ahí estaba, hermanos, ahora puesto para enseñorearse sobre la creación. Y decíamos esto, que este enseñoreamiento del hombre, de Adán, para con los animales, si tú tenías un perrito, un gatito, el león o el lobo, era en amor, porque no podíamos ver en Adán, antes del pecado, odio hacia los animales. Y también los animales se le sujetaban en amor, para usar una palabra. No podríamos pensar que el lobo lo quería morder o se lo quería comer, o que el león se lo quería morder, o que el león se quería comer a la ovejita. No, no había pecado, no había muerte. Eso era antes del pecado. Y esa palabra señoré en el hebreo es radá. Radá. En hebreo es estar a cargo, dirigir, dominar, mandar, enseñorear. Adán no era un tirano en contra de los animales. Ahora que vemos, algunos niños agarran a sus mascotitas, le pegan, le patean, ¿no? Y en unos más que otros los queman a sus animales, otros le dan veneno y lo matan a los animales. ¿Por qué? Hermanos, es el pecado. Eso. Entonces, hermanos, eso es lo que vamos avanzando. Y luego de que Dios hizo esta preciosa creación, Dios le mandó a Adán, Génesis 2:15. Tomó pues Jehová Dios al hombre, porque el hombre es un ser moral, y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Y mandó Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Dios, el creador del universo, el creador del hombre, tenía todo el derecho de ponerle las condiciones a Adán. Y le dio tanta cantidad de plantas, de frutos, para que él pueda alimentarse. ¿Cuántos serían? ¿5? Mucho más. Y le dio la orden, el mandato de que uno no comiera. Él tenía que obedecer porque era un ser creado a la imagen de Dios, un ser moral. Pero no, él desobedeció. Y Dios lo puso a Adán como representante de toda la raza humana. Por tanto, cuando él pecó, nosotros caímos con él. De ello vamos a predicar más profundamente posteriormente, si el Señor nos da vida. Entonces Dios le había dicho: ciertamente morirás. Sin lugar a dudas, Adán moriría. Y ciertamente cuando pecó, murió espiritualmente inmediatamente. La sentencia de la muerte física estaba dictada. Un día iba a morir, así como nosotros. ¿Ciertamente moriremos físicamente o no? Ciertamente. Pero la sentencia, la ejecución plena de esa sentencia está aplazada. No sabemos, tal vez para usted o para mí, de acá un día, un año, 2 años, no sabemos, 20 años, no sabemos, pero la sentencia está ahí.
Y si morimos en Cristo, muerte eterna. Y ciertamente morirás implicaba todo mal penal, como se predicó anteriormente, todo mal penal, todo sufrimiento, todo castigo que comprendía este término, ciertamente morirás. Por eso cuando Adán pecó, la tierra también fue maldecida, porque la tierra era el lugar de su habitación. ¿Entendieron? Así que ustedes se preguntan, ¿pero por qué? Si Dios le dijo a Adán que ciertamente moriría él, entonces ¿por qué la tierra también la maldijo? Porque esa palabra ciertamente morirás se la dijo a Adán, el ser humano, vamos a decir así, más inteligente, porque no tenía pecado, más inteligente que todos nosotros juntos, que andaba en plena comunión con Dios, que antes del pecado tenía completa santidad, un conocimiento de Dios. Y él tenía conocimiento de lo que significaba, ciertamente morirás. Y el hombre desobedeció, pues en Génesis 3:6 dice, el cual comió, así como ella. Eva había comido del fruto, sí. Pero si ella comía del fruto y Adán no comía, el problema era Adán, porque Adán era el representante de la raza humana, no Eva, no la mujer, Adán. Y cuando Adán comió, ahí, el desastre para la raza humana. No me pregunten más qué pasaba si Eva, qué iba a pasar, cómo se iba a multiplicar la raza humana. No, ya ese es otro tema. ¿Y Dios qué hizo? Le castigó al hombre, y maldijo a la tierra, a la creación, maldijo su medio ambiente. Y lo vemos en Génesis 3. Y Jehová Dios dijo, esto está en el versículo 17. Y al hombre dijo, por cuanto obedeciste la voz de tu mujer, y comiste del árbol del que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Hasta ahí. Ahí está. Dios maldijo la tierra. Pero ahí dice, maldita será la tierra. No vayamos ahí todavía, pero después vamos a ir para profundizar bastante. En Romanos 8:22 dice el apóstol Pablo que toda la creación gime. Entonces, ¿qué es lo que maldijo? Toda la creación. ¿Y qué es toda la creación? Todo. Toda la creación, animales, plantas, ríos, mares, océanos, lagunas, la tierra. Romanos 8:22, pero vamos a ir luego después ahí. Galaxias, planetas, estrellas, todo, absolutamente toda la creación fue maldecida ahí. Todo el universo, asteroides, estrellas, planetas, animales, plantas, ríos. El apóstol dice que toda la creación gime a una desde que cayó Adán. La tierra gime, tiembla, se abre por causa del pecado del hombre. Anhela tragarse al hombre. Es una personificación. Entendamos eso. Es como que anhelara tragarse al hombre de la tierra. En ese momento que Adán pecó, se merecía que la tierra se abra y lo trae a Adán. Sí, sí. Qué tremendo, ¿no? La tierra se pudo haber abierto y tragado a Adán y a su esposa tan pronto pecaron. Dios lo pudo haber determinado así, pero Dios en su gracia, hermano, lo mantuvo vivo. Y así cuando nosotros cometemos pecados y no nos arrepentimos ahora y no tenemos a Cristo y le rechazamos a Cristo, somos merecedores de que salgamos y ahí nos dé un paro cardíaco. Dios, qué misericordioso para que no haga eso, ¿no? Qué misericordioso para que tantas veces algunos de nosotros escuchamos acá la palabra y no nos arrepintamos. Y si te sigues sosteniendo ahí y sigues escuchando, mira. Y te sigue haciendo que tu sistema circulatorio, tu sistema respiratorio, todo siga funcionando y está sano. Qué bondadoso el Señor, a pesar de que le rechazas. Mira, qué tremendo. La tierra se puede abrir para tragarnos a todos juntos aquí. Y la tierra ahí nos abrió. Y se tragó a Adán ahí en ese momento, gracias a su gracia común del Señor. Y para cumplir sus propósitos soberanos, porque tenía que venir el Redentor, porque todo ha sido creado por medio de Él y para Él. Toda esta creación es para Cristo. Ha sido creado para traer a los elegidos de Cristo, para reunir a todos en Cristo Jesús. Ese es el propósito. El fin secundario, estamos aquí. Gozamos de nuestra mascotita, nuestros hijos, nuestros padres, nuestros hermanos, la vida, comemos las frutas, delicioso, nos dio gustos. Qué precioso es el Señor, qué bueno es el Señor. Ustedes recuerdan los tiempos de Coré, Datán y Abirán. Una vez predicamos esto respecto a los falsos maestros.
La tierra se abrió en ese entonces y se los tragó, ¿verdad? Con todas sus cosas. Está en número 16, del 30 al 31. La tierra se abrió y los tragó con todas sus cosas. Pregunto, antes del pecado de Adán, ¿acaso la tierra podría abrirse para tragárselo? ¿Qué creen, hermanos? No. Ahora la tierra no solo le da bien al hombre, y esto por la gracia de Dios, sino que también nos da espinos y cardos, ¿o no? Comemos los alimentos y sabemos que los alimentos que comemos han sido una vez regadas por allá con pesticidas. Los alimenta, sí, pero la tierra está maldecida. Ya no produce como podría haber producido antes, por tanto el hombre, el agricultor, tiene que meterle pesticidas y ahora comemos las frutas, las hierbas, y nos hace daño y a veces nos puede producir cáncer, etc. La tierra está maldecida por causa del pecado del hombre. Sí. Ahora la tierra produce espinos y cardos. ¿Y los cardos se comen? ¿Los espinos se comen? ¿Ven? Ahora hay meteoritos en la mismísima órbita del planeta Tierra. ¿Han visto alguna vez, han indagado? Hay muchos meteoritos, unos más grandes que otros, que están circulando y que según están viendo algunos meteoritos más grandes en algún determinado año, de acá 10, 15, 20 años, va a venir a la Tierra. Dice, sabemos nosotros que eso no va a ser el fin de la raza humana, el fin del universo, porque Dios lo ha determinado cuándo va a ser, y va a ser de otra manera. Sí, cuando venga Cristo. Pero sí, y vemos también que algunos meteoritos caen, ¿verdad? Y causan algunos daños materiales, sí, o personales. Algunos de esos meteoritos caen en la tierra y causan daño al hombre. Por ejemplo, una noticia Reuters del 15 de febrero de 2013 dice: un meteorito cruzó el cielo y explotó sobre el centro de Rusia, en Chelyabinsk, el viernes, enviando bolas de fuego a la tierra que destrozaron numerosas ventanas y dañaron edificios, causando heridas a más de 1,000 personas. Las personas que iban a trabajar escucharon lo que sonó como una explosión, vieron una luz brillante y posteriormente sintieron una sacudida. Según un corresponsal de Reuters, en la ciudad industrial situada a 1,500 kilómetros al este de Moscú. ¿Ven? Esas noticias como estas las vemos. ¿Por qué? Daños personales, daños materiales. ¿Maldición para el hombre? Sí. La tierra está maldecida. ¿Ustedes creen que podría caer un meteorito mientras que estaba Adán ahí antes de pecar? ¿Antes de pecar un meteorito? No. Un aluvión, un tsunami, un terremoto, un temblor grande. No. La tierra está maldecida. Las tormentas solares producen graves efectos en la tierra y afectan a los hombres. Hay una fuente acá, una fuente secular de la National Geographic, del 23 de julio de 2024, escuchen. Dice, la tierra es una víctima. Mira, es una fuente secular, ¿eh? No son fuentes cristianas, pero mira lo que dice esta fuente secular. La tierra es una víctima habitual de los efectos de una tormenta solar. Y en el pasado los efectos llegaron a ser muchos más severos. Es el caso, por ejemplo, del evento Carrington, una poderosa tormenta solar que tuvo lugar en 1859. Fue nombrado en honor al astrónomo británico Richard Carrington, quien observó y registró las manchas solares que produjeron la tormenta geomagnética más intensa jamás registrada en la Tierra. La tormenta causó la interrupción de los sistemas de telégrafo en Europa y América del Norte, dado que las corrientes inducidas por la tormenta geomagnética sobrecargaron las líneas de telégrafo, causando chispazos, incendios y daños en los equipos. Sigue diciendo, resulta difícil saber cómo afectaría al mundo actual un evento de tales características, pero en el 2008, la Academia Nacional de Ciencias de Estados Unidos divulgó un análisis acerca de las consecuencias probables. La conclusión es que un suceso de tal magnitud provocaría una perturbación sin precedentes en el ámbito social, político y económico a nivel mundial, superando ampliamente los efectos de la pandemia. El impacto económico total podría exceder los 2,000 millones de dólares solo en Estados Unidos, o 20 veces mayor que los costos de un huracán Katrina. La tierra está maldecida y hay daños personales o daños materiales. Y si hay daños materiales, también
¿perjudican o no al ser humano? Perjudican. En otra fuente secular, miren lo que dice esto una investigadora. Carolina Seeley, de la Universidad de Harvard, publicó un estudio que demuestra que las explosiones solares aumentan el riesgo de muerte por enfermedades cardiovasculares. ¿Podrían haber, antes de que Adán pecara, tormentas magnéticas que le podían causar estos efectos? No. Porque Dios, ¿cuándo maldijo la tierra? Después que pecó. Miren, hermanos, miremos a Dios detrás de todas estas cosas. La misma conclusión fue publicada en el 2014 por el Journal Stroke, según la cual el riesgo de que una persona sufra un infarto o problema cardiovascular aumenta hasta en un 27% para las personas menores de 65 años durante una tormenta solar. ¿Qué nos enseña la Biblia? Estos son fuentes seculares. Sí, lo vemos, ¿verdad? Se ve en noticias que hay un momento en el cual hay unas grandes llamas solares ahí, cuyos efectos o radiaciones electromagnéticas llegan a la Tierra y afectan equipos y afectan a la gente y causan también cáncer, dicen, ¿verdad? La Biblia nos enseña que Dios ordena todo y tiene control de todo y maldijo al hombre y maldijo a la tierra, hermanos. Y hay juicios en estos tiempos a los incrédulos. ¿Dónde lo vemos? Apocalipsis. Los juicios de las trompetas de juicio que involucran al sol, la luna, las estrellas. Apocalipsis 8:12. ¿Qué dice Apocalipsis 8:12? El cuarto ángel tocó la trompeta y fue herida la tercera parte del sol y la tercera parte de la luna y la tercera parte de las estrellas, para que se oscureciese la tercera parte de ellos y no hubiese luz en la tercera parte del día y asimismo de la noche. En este punto, hermano, mire, no dice la mitad del sol, dice la tercera parte del sol, la tercera parte de las estrellas, la tercera parte de la luna. ¿Qué significa esto? Que todos estos astros, Dios los está afectando. Sí, hermanos. Y esto produce un daño a la raza humana. En este caso, Apocalipsis 8 nos habla de juicio. ¿A quiénes? A los incrédulos. El erudito William Hendricks se dice en su libro Más que Vencedores: el cuarto ángel toca la trompeta, la tercera parte del sol es herida, y también la tercera parte de la luna y la tercera parte de las estrellas, lo cual produce que no haya luz durante la tercera parte del día y de la noche. Así es que aún las estrellas desde sus órbitas, escuchen esto lo que dice, luchan contra los enemigos de la iglesia de Dios. Repito, sí, porque eso significa Apocalipsis 8:12. Son trompetas de juicio que el Señor en toda esta dispensación está enviando juicio. ¿A través de qué? El sol, la luna, las estrellas. Luchan contra los enemigos de la iglesia de Dios, dice este erudito. Y cita acá Jueces 5:20 también, porque Jueces 5:20 nos dice: desde los cielos pelearon las estrellas, desde sus órbitas pelearon contra Císara. No se puede, sigue diciendo él, exagerar el efecto que el sol, la luna y las estrellas tienen sobre la vida. Se indican aquí todas las perversidades que son consecuencias, miren, del funcionamiento anormal de los cuerpos celestes durante todo este periodo. Así, nuestro Señor usa el universo entero, inclusive el sol, la luna y las estrellas, para amonestar a los que no les sirven y que persiguen a sus hijos. ¿Eres cristiano? ¿Eres creyente? ¿De corazón? ¿Has nacido de nuevo? Si no eres hijo de Dios, no has nacido de nuevo, mira lo que dice el Señor. Porque eso nos implica el Apocalipsis 8. Sí, que toda su creación está en contra de ti. El sol, la luna, las estrellas, para molestar a los que no les sirven y que persiguen a sus hijos. En Apocalipsis 16, del 8 al 9, vemos las copas de ira, ahí ya sobre incrédulos impenitentes. ¿Están atentos, hermanos? ¿Están atentos ahí? Las copas de ira ahora sobre incrédulos impenitentes. Apocalipsis 16, del 8 al 9 dice: el cuarto ángel derramó su copa sobre el sol, al cual fue dado quemar a los hombres con fuego. Mire, el sol, ¿qué hace el sol? Quemar a los hombres con fuego. En el 9, ¿qué dice? Y los hombres se quemaron con el gran calor y
Blasfemaron el nombre de Dios que tiene poder sobre estas plagas y no se arrepintieron para darle gloria. Puedo ver a alguna persona de repente a quien amamos y estimamos y tiene cáncer a la piel. ¿No están los juicios de Dios detrás de eso tal vez? De repente es incrédulo y no quiere saber nada de la religión cristiana. Y miren, no podemos ver detrás de ello estas palabras. Cuarto ángel derramó su copa sobre el sol, al cual fue dado a quemar a los hombres con fuego. ¿Y qué hace el ser humano impenitente, que no quiere saber nada de Dios y que sigue viviendo una vida alejada de Dios? Blasfemaron el nombre de Dios, que tiene poder sobre estas plagas, y no se arrepienten. Dice aquí William Hendrickson, en este mismo libro, Más que Vencedores. Miren, escuchen. Inicio la cita. Con frecuencia el Señor hace que el sol queme a los malvados. La calamidad que la cuarta copa produce. Pero estos hombres no son santificados por medio del sufrimiento. Al contrario, se hacen aún más inicuos y blasfeman al Dios del cielo que tiene potestad sobre estas plagas. No se arrepienten. Vemos claramente que esta descripción es verdadera respecto a todos los impenitentes perseguidores de Cristo y de su iglesia durante esta dispensación entera. Hay personas que en este momento, y solo Dios sabe, nunca se van a arrepentir, como hoy día se ha leído también en Juan capítulo 7. Están endurecidos judicialmente y el Señor está derramando sus copas de ira sobre ellos y usando toda su creación para este fin. Pregunta, amigo, amiga, ¿tú eres uno de ellos? ¿Tú eres uno de ellos? Tú no me puedes decir, no, mañana me voy a arrepentir. No, pasado me voy a arrepentir. Cuando sea adulto me voy a arrepentir. ¿Tienes control sobre tu vida? ¿Tienes potestad sobre tu vida? ¿Sí? Ten sumo cuidado. Yo pregunto, ¿el sol podía causar estos efectos sobre Adán antes de la caída? No, porque la tierra fue maldecida después de su pecado. Simón Kistemaker, en su comentario Apocalipsis, el erudito Simón Kistemaker dice: el sol como fuente de luz y de calor que hace que la creación florezca, recibe fuerza para destruir con temperaturas tórridas. La luz del sol puede proporcionar calor y confort a todos los seres vivientes, en especial a la raza humana, pero ahora en cambio se ha convertido en un poder destructor. En lugar de ser una bendición, se ha convertido en maldición. Porque la tierra está gimiendo, la tierra está maldecida a causa del pecado. Así que no te sorprendas si un día te viene una enfermedad terminal o lo que sea, y si no estás en Cristo y mueres sin Cristo, es una copa de ira para contigo. Para los cristianos, ¿qué es un cáncer? Es una prueba, una tribulación, una prueba. Por favor, la tierra está maldita, toda la creación gime a una. En Apocalipsis 8, por ejemplo, del 10 al 11, dice: el tercer ángel tocó la trompeta y cayó del cielo una gran estrella ardiendo como una antorcha, cayó sobre la tercera parte de los ríos. Los ríos ahora, los ríos, y sobre las fuentes de las aguas, y el nombre de la estrella es ajenjo, y la tercera parte de las aguas se convirtió en ajenjo, y muchos hombres murieron a causa de esas aguas, porque se hicieron amargas. ¿No escuchamos noticias? Que el agua tal está contaminada. El agua que viene a nuestros grifos no está contaminada. Por más potabilizada que sea, está contaminada. Sí. Qué tremendo, ¿no? Las aguas están maldecidas. Los mares están maldecidos por Dios. Y ahora causan daño al hombre. ¿Es precioso los mares? Es precioso, no estoy diciendo que no. Es hermoso, claro que sí. Pero si vamos en un barco en los mares, ahí la muerte nos está acechando, porque ese barco se puede voltear y el mar nos puede tragar. La tierra está maldecida. ¿Podríamos pensar acaso que el río que estaba ahí cerca, Adán, se podía desbordar y matarlo? No. Después de caído. Sí. William Hendricks, el erudito, dice en su libro Más que Vencedores: Juan ve una gran estrella ardiendo como una antorcha que cae del cielo. ¿Qué podría causar un temor más grande que esto? ¿Qué otro símbolo podría adaptarse mejor para llenar de terror el corazón de la humanidad? Además, recuerde usted que se deja caer del cielo esta gran estrella ardiendo como una antorcha. En otras palabras, estos juicios sobre las aguas de la tierra son obras de Dios.
Con frecuencia esto se olvida. Los periódicos hablan de inundaciones y también de epidemias que surgen en zonas pantanosas, etcétera, pero no explican que estos juicios son la voz de Dios amonestando. Sí, incluso eso, escuchen bien, es parte de la misericordia de Dios. Porque usted ve a una persona que sale de un accidente, no sé, se chocó contra un tráiler y sale vivo. ¿Qué dice después? Gracias Dios. ¿Cuántos días le dura? Una semana, 2 semanas, 1 mes tal vez. Y el pecador impenitente no se arrepiente. Pero algunos, el Señor, a través de esas situaciones, los salva. ¿Qué hizo con Nabucodonosor? Por ejemplo, ¿qué pasó ahí? ¿Qué leemos en las Escrituras? Perdió la razón. Comía ahí la hierba, ¿no? Hasta que entendió que Dios es el que reina. ¿Quieres eso? ¿Quieres que te venga algo terminal? La tierra está contra ti. Es un elemento de Dios. Dios lo controla todo, lo ha ordenado todo. Por favor, arrepiéntete. Qué tremendo, ¿no? Sigue diciendo, ¿recuerda usted los terribles maremotos e inundaciones? ¿Fueron acaso reconocidos estos o cualquier otro desastre a lo largo del tiempo como la trompeta de Dios llamando a los hombres al arrepentimiento? Nunca, ¿no? Porque los medios seculares dicen, no, sí, que el sol aquí, que allá, que la tormenta, que esto, la radiación, etc. ¿Dónde está Dios? No está Dios. ¿Qué no dice la Biblia? Dios está detrás. La tierra está maldecida. Dios le dijo a Adán, maldita la tierra por tu causa. Por tu causa, Adán. Por tu causa, Adán. Y en Adán estábamos nosotros. Qué tremendo. El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, es una agencia de la ONU, dice, la actividad humana no regulada en el lago Titicaca, aquí nada más, frontera con Bolivia. El impacto de las ciudades y actividades extractivas como la minería han traído consigo la contaminación, un problema que va creciendo rápidamente en el lago Titicaca. La tierra está maldecida, los lagos están maldecidos, sí, se confluyen para dañar al hombre. Somos pecadores. La BBC dice sobre la contaminación del lago Titicaca, la contaminación ha provocado la pérdida de la pesca. Algunas variedades han desaparecido y otras empiezan a escasear. Por este motivo ha empeorado la economía de los habitantes de la ribera del lago. Y si empeora la economía de los habitantes, ¿qué produce eso? Hambre. ¿Y qué produce el hambre? Muerte. La tierra está maldecida. Pero también, hermanos, usted va a decir, ¿el sol solamente causa cáncer a los incrédulos? No, el sol sale para todos. Y también afecta a los creyentes. Pero como le dije hace rato, no como juicios, no como copas de ira, sino para nuestro bien. Qué precioso, Señor, para nuestro bien, porque al que ama a Dios, a los elegidos, todo nos ayuda para bien. Sí, pero sí afecta a nuestra salud. Involucra al sol como parte de la creación maldecida. Sí, en Isaías 49:10 dice, no tendrán hambre ni sed, ni el calor ni el sol los afligirá. ¿Cómo? Ni el calor ni el sol los afligirá. ¿Cuándo? Esto se remonta a los días después de la segunda venida. Porque el que tiene de ellos misericordia los guiará y los conducirá a manantiales de agua. Ni el sol los afligirá. O sea que aquí en esta tierra sí nos afligirá. Y por ello Apocalipsis 7:16 dice, ya no tendrán hambre ni sed, y el sol no caerá más sobre ellos, ni calor alguno. Ni el calor de la persecución, ni el calor literal que nos produce cáncer. Ya en el cielo con un cuerpo glorificado, con Dios en los nuevos cielos y la nueva tierra, ya no vamos a tener cáncer, ¿verdad? Ya no, ni una enfermedad. Y pregunto yo, Adán, antes de pecar, ¿experimentaría la maldición de tomar agua contaminada? ¿Experimentaría el sol abrasador que amenazaba su vida y tal vez un cáncer a su piel? ¿Experimentaría ahí algún daño de un huracán, de los meteoritos, de los terremotos? ¿Le causarían daños a su salud? No. Pero vemos ahora que después de la entrada del pecado, toda la creación gime y está con dolores de parto, como dice Romanos 8:22. La tierra está maldecida por causa del ser humano. Les voy a citar un comentario de Matthew Henry, el puritano Matthew Henry. Escuchen, sobre la maldición de la creación. Presten atención.
Ya no viviría en un paraíso distinguido y bendito, sino que sería trasladado a una tierra común, y esa maldecida. El suelo o tierra se utiliza aquí, miren cómo dice él, para toda la creación visible. Lo vamos a demostrar nosotros con Romanos 8. Que por el pecado del hombre está sujeta a la vanidad, ya que las diversas partes de ella no son tan útiles para la comodidad y la felicidad del hombre como estaban destinadas a serlo cuando fueron hechas. Y lo habrían sido si Adán no hubiera pecado. Dios dio la tierra a los hijos de los hombres con el propósito de que fuera una morada confortable para ellos. Pero el pecado ha alterado la propiedad de la misma. Ahora está maldita por el pecado del hombre. Es decir, es una morada deshonrosa. Habla de la vileza del hombre, ya que su fundamento está en el polvo. Es una morada seca y estéril. Sus producciones espontáneas son ahora malezas y zarzas, algo nauseabundo, nocivo. Los buenos frutos que produce deben ser extraídos por la fuerza del ingenio y la industria del hombre. La fecundidad fue su bendición para el servicio del hombre, y ahora la esterilidad fue su maldición para el castigo del hombre. No es lo que era en el día en que fue creada. El pecado convirtió una tierra fructífera en una tierra en esterilidad. Fin de la cita. Ahora, otra cita de Juan Calvino. ¿Quieren escucharla? En el libro de la institución de la religión cristiana, el libro 2, capítulo 1, dice, presten atención, si la vida espiritual de Adán era la de ser y permanecer unido a su Creador, la muerte de su alma es separarse de él. No hay que extrañarse de que arruinara a toda su descendencia mediante su rebelión y que el orden natural del cielo y la tierra quedara corrompido. Sin duda, esta es la causa de que sufra la creación en lo que a ello respecta. Una pequeña parte del castigo que el hombre merece porque ella fue creada para él. Claro. Si Dios le hubiera mantenido a Adán con una tierra bendecida como antes, hermanos, incluía todo mal penal. Y todo mal penal era también, ¿qué cosa? Dios maldijo la tierra. Qué terrible, qué tremendo, ¿no? Así que ya sabe usted por qué hay terremotos que se cobran la vida de tantas miles de personas. Usted ya sabe por qué hay maremotos, huracanes. ¿Sabes? Un tiempo nada más en Estados Unidos, el huracán Milton, ¿verdad? ¿Cuánta velocidad? ¿De qué nivel era? ¿De qué grado? ¿Cuántos daños económicos producen? ¿Cuántas casas ahí destrozadas? ¿Cuántas personas muertas? La tierra está maldecida. Ahora vayamos a Romanos 8. Ahora sí, ahí nos vamos a quedar en Romanos 8, versículo 18. Romanos 8, versículo 18 al 22. ¿Estamos ahí, hermanos? Romanos 8, después de Hechos, después de los Evangelios. Vamos a Romanos 8, versículo 18. Aquí el apóstol Pablo usa lo que se conoce como personificación, prosopopeya también. Es decir, como que le concediera una entidad, un ser a la creación. Es como decir, la tierra está gimiendo, prosopopeya. El cielo quiere destruir a la humanidad, prosopopeya. Como si fuera una persona que siente. Ya lo vimos en el lenguaje también con una prédica anterior, cuando decía, recuerdas, acerca de la muerte, ¿verdad? Ahora vamos a ver acá Romanos 8, 18. Dice el apóstol Pablo. 18 lean ustedes, hermanos. A ver, leamos juntos. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que nosotros ha de alcanzar. Muy bien, el apóstol Pablo dice, tengo por cierto, salud, que las aflicciones del tiempo presente, está diciendo, hermanos, estamos afligidos, estamos gimiendo, vamos a ver más dentro de un momento, pero no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Un tiempo se va a manifestar en nosotros la gloria venidera. Ahorita no todavía, pero en un momento sí. Ustedes saben qué día va a ser ese. Y luego en el 19 dice el apóstol Pablo, porque el anhelo ardiente de la creación, miren, ahí está, prosopopeya,
como si la creación tuviera un anhelo. Pero sabemos que la creación es inanimada. Bueno, aunque los animales sí son una parte de la creación animada. Pero usa este lenguaje, ¿verdad? Literario, esta ayuda. Porque el anhelo ardiente de la creación, como si la creación estuviera diciendo, ya va a llegar ese día. Va a llegar ese día. Junto con estos creyentes que van a ser glorificados. Va a llegar ese día en que ya yo deje deje esta maldición. Porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Ahí está aguardando, está esperando. ¿Qué cosa? La manifestación de los hijos de Dios. El día en que nosotros seremos manifestados y ahora nuestro cuerpo se ha unido a nuestra alma. Ese día está esperando la creación. Pero miren lo que dice en el 20. Porque la creación fue sujetada a vanidad. No por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Hay mucho por explicar, lo vamos a hacer en otro momento. Porque también, ¿qué dice ahí? La creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. 22. Porque sabemos que ahí toda la creación, Jimaún, ahí está. La creación que dice el apóstol Pablo en el versículo 20. La creación que dice el apóstol Pablo en el versículo 21. Ahora en el versículo 22 el apóstol Pablo dice, sabemos que toda la creación, cielos, tierra, universo, galaxias, todo, mares, agua, todo, la tierra, los animales, todo, hermanos. Lo que vemos en Génesis 3:17, ahora vemos en Romanos 8:22, es toda la creación. Así es, hermanos. Dios maldijo pues toda la creación. Pero noten en segundo lugar en el versículo 20, como vamos a recorrer Romanos 8:18 al 22, miren cómo Romanos 8:20 dice, la creación fue sujetada a vanidad. Primero, vamos a ver eso, vamos a desarrollar, pero miren, y en Romanos 8:21 dice que está en esclavitud de corrupción. Sujetada a vanidad, punto 1. 2, esclava de corrupción. Pero también estos versículos nos muestran algo importante, que toda la creación está maldecida y por ello está, miren, noten aquí, en el versículo 19 dice que está anhelando ardientemente algo. Está anhelando ardientemente. En el versículo 20 dice que está esperanzada de algo. En el versículo 21 que espera sin libertad de algo. En el versículo 22 está gimiendo, esperando algo. Y en el versículo 22 también al final dice, está con dolores de parto esperando algo. ¿Se dan cuenta cómo emplea esta prosopopeya, personificación? Está esperando algo la creación, ser redimida. Está esperando ser redimida. ¿Cómo? Ya lo veremos. ¿Cuándo? ¿Y por medio de quién? Sí, qué tremendo. Y ahí, como dijo mi hermano, por Cristo. Porque así como por Adán entró el pecado y la tierra fue maldecida, por Cristo la creación está esperando ese día. Qué precioso nuestro Salvador. Por eso, y esto vamos a profundizar más las siguientes semanas, nuevos cielos y nueva tierra. No habrá huracanes que nos amenacen. ¿Ustedes creen que nos van a amenazar los huracanes, terremotos, aluviones, tornados, un sol que nos queme? No. Ahora veamos, ¿qué incluye exactamente en Romanos 8 cuando dice el apóstol toda la creación? ¿Qué incluye exactamente? Veamos, miren, yo hago la pregunta, ¿incluyen los ángeles que no pecaron? Porque alguien podría decir, incluyen a los ángeles que no pecaron. Es decir, los ángeles. ¿Incluye? No incluye. ¿Por qué? Porque miren, ¿qué dice el versículo 20? Ustedes están ahí con sus Biblias, seamos rápidos ahí. Versículo 20, ¿qué dice? La creación fue sujetada a vanidad. Pregunta, ¿los ángeles que no pecaron fueron sujetados a vanidad? No, porque nunca pecaron. Después también dice en el versículo 21, la creación está esclava de corrupción, esclavitud de corrupción. ¿Los ángeles que no pecaron son esclavos de corrupción? No. Por tanto, la creación a la cual se refiere Pablo en Romanos 8, del 18 al 22, no incluye los ángeles que no pecaron. Otro subtítulo. ¿Incluye los ángeles que pecaron? ¿Incluye los demonios? Vamos a ver. ¿Qué dice el versículo 19? El versículo 19 dice, el anhelo ardiente de la creación es aguardar la manifestación de los hijos de Dios. O sea que los demonios están también esperando la manifestación de los hijos de Dios.
Entonces no incluye a los ángeles que pecaron, no incluyen a los demonios. Y también el versículo 21 dice que la creación será libertada de la esclavitud de corrupción, ¿verdad? O sea, ustedes me están diciendo que los romanos, los demonios serán libertados de su corrupción. Entonces, ¿qué concluimos? Que Romanos 8, 18 al 22 no incluye a los demonios, ni incluyen tampoco los ángeles que no pecaron. Vamos a hacer la siguiente pregunta. Romanos 8, 18 al 22, ¿incluyen a los seres humanos no escogidos? Es decir, los que nunca van a creer. Vamos a ver. ¿Qué dice el versículo 21? La creación será libertada de la esclavitud de corrupción. Pero pregunta, ¿las personas que nunca van a creer en Cristo van a ser libertados de la esclavitud de corrupción? No, pues. En el versículo 19 dice, el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. ¿Los incrédulos están aguardando la manifestación de los hijos de Dios para ser redimidos? Entonces, en virtud de estas cosas, la creación de Romanos 18 a 22 no incluye tampoco los seres humanos no escogidos. ¿Incluyen los seres humanos escogidos? Yo les demuestro que no. Vayan ustedes al versículo 23. ¿Cómo inicia? Y no solo ella, sino que también nosotros mismos. Ahí nomás. Los escogidos. ¿Dónde menciona el apóstol Pablo? En Romanos 8, 23. Entonces, cuando dice no solo ella, significa que Romanos 8, 18, 22 no incluye a los creyentes. Porque acá en el 23 dice, y no solo ella, sino que también nosotros. Ahí recién en el 23 está hablando de nosotros. Y entonces antes, del 22 hacia atrás, no son los creyentes. O sea, que resumiendo, Romanos 8, del 18 al 22, cuando dice el apóstol Pablo que la creación está gimiendo, que la creación está con dolor de parto, no se refiere a los ángeles, no se refiere a los demonios, no se refiere a las personas que no van a creer, no se refiere a los creyentes. ¿A quién se refiere entonces? La tierra, los cielos, los mares, los animales, las plantas. Lo mismo que vimos en Génesis 3, 17. Qué tremendo, ¿no? Qué tremendo. Oh, hermanos, toda la creación es sujeta a vanidad. Los aves, los peces, los insectos, animales, todo animal, la creación inanimada. ¿Cuál es la creación inanimada? Ahí está, los cielos, la tierra, lo que no tiene vida, ¿verdad? Y la creación animada, las plantas. Qué tremendo, ¿no? Vamos a desarrollar más, hermanos. Vamos a desarrollar más. Y nosotros los creyentes gemimos. Primeramente quiero ver en Romanos 8:23, ¿cómo es eso que los creyentes gemimos? Para poder entender cómo la tierra gime y cómo la creación gime. ¿Por qué gemimos nosotros, hermanos? ¿Por qué estamos aguardando la manifestación de los hijos de Dios nosotros? ¿Por qué estamos aguardando ese día que venga Cristo para ser liberados del pecado? ¿Y cómo es que estamos gimiendo? Sí, hermanos, porque cuando pecamos te duele. Cuando caes te duele. Sí, estás gimiendo. Cuando sufres por consecuencia de santificarte. Algún pariente que te deja. Alguien que te rechaza. Un amigo que antes, digamos, hablaba mucho contigo, tenía mucha comunión y ahora le predicas el mensaje del evangelio y ya no quiere escucharte, se aleja de ti. Sufres. Estás gimiendo por eso. Angustias por la persecución. Temores. Ciertas dudas, cierta incredulidad a causa de nuestro pecado. Las tentaciones demoníacas, dice la palabra del Señor, ¿verdad? Que el enemigo está como león rugiente buscando a quién devorar. Sí, hermanos. Entonces estás gimiendo. Se entiende de que estás gimiendo, aguardando ese día que partamos, ¿verdad? Y también el día que venga Cristo y nuestro cuerpo ahora que se debilita, nos enfermamos y estamos gimiendo. Las consecuencias de nuestros pecados también, ¿no? Ciertamente somos perdonados, pero hay consecuencias de nuestros pecados. Gemimos. Tenemos enemigos. Usted se alimenta también de comida cultivada con pesticidas, como dije hace rato. Gemimos porque algún desastre natural se mató al hermano. En un viaje de repente ahí se cayó un cerro, como a veces vemos en noticias, y murieron unos hermanos. Gemimos, hermanos. Hay dolor, enfermedad, muerte, la misma constitución de nuestros cuerpos.
la muerte, la vida, ángeles, principados, potestades, lo presente, lo porvenir. Cada cosa. Eso es lo que va a decir el apóstol más adelante. Tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro, espada. Sí, gemimos. Tribulación, angustia, sí. Pero gemimos también porque estamos a la expectativa de que se cumpla nuestra esperanza de ser liberados en la segunda venida del Señor. Gemimos porque sufrimos, pero gemimos también porque esperamos. Sí. Por eso repetimos Romanos 8:23. Y el apóstol Pablo habla acá de los creyentes. No solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Y así como nosotros gemimos, también está gimiendo la tierra. Porque yo fui a Romanos 8:23 para ver cómo nosotros gemimos, pero regresamos a Romanos 8:18 para ver cómo la tierra gime. La tierra está gimiendo, sujeta a vanidad, y está esclava de corrupción. Está anhelando ardientemente un día, está esperanzada de que venga un día, está esperando ser libertada de la esclavitud de corrupción ese día. Está gimiendo, esperando ser redimida, rescatada de su maldición. Está con dolores de parto, esperando ser rescatada de su maldición. Es una personificación, hermanos. La tierra sufre mucha ineficiencia. Cuando dice sujeta a vanidad, la palabra vanidad es muy común para nosotros para decir, ay, mira esa persona es vanidosa, mira cómo se pinta, mira cómo se peina, cómo se arregla. Pero acá la palabra vanidad es de que está en vano, envanecida. ¿De qué es ineficiente? Es ineficiente porque la tierra podría producir más fruto, pero está maldecida. Ahora produce espirnos y cardos. Ahora viene la mala hierba. Ahora le vienen las plagas. Ahora hay que meterle insecticida. No produce como debiera. Es ineficiente, no logra plenamente lo que era antes de la caída. La tierra, lejos de producir abundantemente, ahora le viene una plaga. Vienen los insecticidas, sobrecostos, ¿verdad? El árbol, lejos de seguir viviendo, produciendo frutos, ¿qué le puede pasar a un árbol que produce frutos? ¿Son eternos los árboles? Se mueren. Se murió el manzano que me daba tantos frutos. ¿Por qué se muere el árbol? Si antes de la caída no había muerto. Las plantas, los árboles podrían seguir produciendo, pero son afectados. ¿Por qué? Ustedes que habían estudiado. ¿El hongo los afecta? ¿Les afecta a las bacterias? Los virus. ¿Saben que hay virus también y bacterias y hongos para los árboles, las plantas? Qué tremendo, ¿no? ¿Y por qué eso? ¿Antes de la creación había eso? No había. ¿Has tenido alguna vez alguna planta ornamental en tu casa? ¿Se te murió? ¿Por qué? Le invadió algún hongo, un virus, un parásito. Le entristeció seguramente. Como dice el teólogo Robert L. Raymond, Dios maldijo nuestro medio ambiente. Dios maldijo nuestro medio ambiente. Pero también la tierra es esclava de corrupción. Decía el versículo 21. Corrupción del griego sorá. Destrucción, perdición, destruir, corromper. Los tormentas, huracanes, tornados, inundaciones, maremotos, tsunamis, volcanes, terremotos, temblores, deslizamientos, lluvias torrenciales, granizadas, tormentas de arena. ¿Han visto? Tormentas de arena amenazan y causan daño a la vida del hombre y a las propiedades. Mueren los animales, mueren las plantas, mueren los árboles, están corruptas. ¿Alguna vez se murió alguna mascota tuya? ¿Se entristeció? ¿Lloró? Miren, eso es producto de la maldición del hombre al ser humano, la maldición de la creación que incluye los animales y tus plantas ahí. Ahora los animales se matan entre sí, ¿o no? ¿Matan a veces a los seres humanos? El lobo se come al cordero, alusión a Isaías 11. El leopardo se come al cabrito. El león se come al becerro. Ahora no pueden andar juntos el becerro, el león y el animal doméstico. Estoy haciendo alusión a Isaías 11. Ahora el león caza y se come al buey, ¿o no? Una vez unos hermanos llegaron a su casa, sus perritos habían sido envenenados. Ahora hacen el mal los animales y se dañan.
Ahora los animales le temen al hombre, lo que no era antes de la creación. Génesis 9 nos enseña eso. Versículo 2, el Señor le dice ahí a Noé: el temor y el miedo de vosotros estarán sobre todo animal de la tierra. Antes de la caída, los animales no le temían a Adán. El perrito no tenía miedo, el león no tenía miedo a Adán. Ahora sí. La creación gime a una. Animales están matándose, animales con hijos siendo muertos por otras fieras. ¿Ha visto usted algún documental? Mascotas sufren cuando se enferman, mueren, hasta tienen cáncer, ¿verdad? Ojo, no estamos diciendo con esto que las mascotas van a ser resucitadas. Eso no. Tu mascotita que le pusiste cierto nombre, no la vas a volver a ver, porque no es que va a ser redimida en sí misma, ese animal en sí mismo, ¿no? Los terremotos, maremotos, ciclones, huracanes, tsunamis, avalanchas, etcétera, que ahora matan miles de personas. La creación está gimiendo y está esperando ser redimida. Qué tremendo, ¿no? Dice el erudito William Hendricks en su comentario de Romanos. Varias traducciones, entre ellas la Reina Valera 60, dicen vanidad. La palabra usada en el original no se refiere a la ambiciosa ostentación. Indica así que desde la caída del hombre, escuchen bien, desde la caída del hombre, las potencialidades de la naturaleza están encofradas, encapsuladas y encerradas. La creación está sujeta a un desarrollo reprimido y a un decaimiento constante. Aunque aspira, no es capaz de un logro pleno. Aunque florece, no llega al punto de fructificar adecuadamente. Miren esto. Se la puede comparar a un poderosísimo campeón de box o de lucha que está encadenado de tal manera que no puede hacer uso de su tremenda capacidad física. ¿Cómo pone esta metáfora? Es como, dice, ¿no? Como un campeón de box. Imagínense, gigante, 3 metros de alto, campeón de box. Lo mandan a luchar, pero está encadenado. Igual, dice, la tierra está así, maldecida. La maldición de la plaga vegetal diezma las cosechas. La pérdida se estima en muchos millones por cada plaga en particular. Los patólogos agrícolas dirigen sus esfuerzos hacia el desarrollo de métodos de prevención contra la plaga, o al menos reducción o control, y de modo algo diferente. Lo que es cierto para el mundo vegetal, también lo es para el mundo animal. Fin de la cita. Tremendo, ¿no? Qué triste, ¿no? Qué triste. Ahora Matthew Henry sobre Romanos 8, 19 dice: toda la estructura de la naturaleza, especialmente la de este mundo inferior, toda la creación, las criaturas inanimadas y sensibles, que debido a su armonía y dependencia mutua, y porque todas constituyen y forman un solo mundo, se mencionan en número singular como la criatura. El sentido del apóstol en estos 4 versículos lo podemos captar en las siguientes observaciones. Primero, que hay una vanidad presente a la que la Escritura está sujeta por razón del pecado del hombre. Cuando el hombre pecó, la tierra fue maldecida por causa del hombre, y con ella todas las criaturas quedaron sujetas a esa maldición. Se volvieron mutables y mortales bajo la esclavitud de corrupción. Hay una impureza, deformidad y enfermedad que la criatura ha contraído por la caída del hombre. La creación está sucia, corrompida y manchada. Gran parte de la belleza del mundo ha desaparecido. Hay una enemistad de una criatura con otra. Todas están sujetas a una continua alteración y decadencia de los individuos, sujetos a los golpes de los juicios de Dios sobre el hombre. Cuando el mundo se ahogó y casi todas las criaturas que lo habitaban, seguramente entonces estaba sujeto a la vanidad. Toda la especie de criaturas está diseñada para y se apresura a una disolución total por el fuego. Ahí nos adelantamos, porque de eso vamos a hablar la siguiente semana. Todo esto va a estar reservado para el fuego, dice el apóstol Pedro. Continúo la cita. Y no es la menor parte de su vanidad y esclavitud el que sean utilizadas, o más bien abusadas por los hombres como instrumentos del pecado. Las criaturas son a menudo maltratadas para deshonra de su creador, daño de sus hijos o servicio de sus enemigos. A veces aquellos ejércitos antiguos para hacer guerra de manera injusta, ¿qué usaban? ¿Están atentos o no? ¿Qué usaban? Caballos. Las criaturas son a menudo maltratadas para deshonra del Creador,
para daño de sus hijos, de los creyentes, o servicio de sus enemigos, los incrédulos. Cuando las criaturas son hechas alimento y combustible de nuestras concupiscencias, están sujetas a la vanidad, son cautivadas por la ley del pecado, y esto no voluntariamente, no por su propia elección. ¿La creación pecó? No. ¿Por qué entonces fue maldecida? Por el pecado del hombre, por causa del hombre. Sigue la cita. Toda la criatura desean su propia perfección y consumación. Cuando son hechas instrumentos del pecado, no es voluntariamente, o son cautivadas no por ningún pecado propio que hayan cometido, sino por el pecado del hombre. Adán lo hizo meritoriamente. Las criaturas, habiéndosele entregado al hombre, cuando él por el pecado se entregó a sí mismo, las entregó igualmente a la esclavitud de corrupción. Dios lo hizo judicialmente. Dictó sentencia sobre las criaturas por el pecado del hombre, por el cual se hicieron sujetas. Y este yugo, pobres criaturas, lo llevan con la esperanza de que no será así siempre. Y más adelante dice, tenemos razón para compadecernos de las pobres criaturas que por nuestro pecado se han hecho sujetas a la vanidad. Que las criaturas gimen y sufren dolores juntas bajo esta vanidad y corrupción es una expresión figurativa. El pecado es una carga para toda la creación. Qué tremendo, ¿no? Fin de la cita. Esa es la situación de nuestra creación, de la creación de Dios. Hermanos, ¿cómo estamos de tiempo? Tengo una cita más. Pero entonces vamos a avanzar. Esta cita ya no la voy a dar en este momento. Muy preciosa. Pero esta cita pequeña que tengo aquí de Juan Calvino, sí. En su comentario a la epístola de los Romanos de Juan Calvino, dice lo siguiente. Necesitamos considerar ahora la horrible maldición que hemos merecido, puesto que todas las criaturas desde la tierra hasta el cielo se resienten por el castigo de nuestro pecado, aunque sean inocentes. Pues si ellas luchan bajo la corrupción es por nuestra culpa. De este modo el cielo y la tierra y todas las criaturas llevan impresa la señal de condenación de todo el género humano. Y por eso, hermanos, resumiendo lo que dice Romanos 8, la tierra está ardientemente esperando un día. Está esperanzada en que venga ese día. Está esperando ser libertada de la esclavitud de corrupción ese día. Está gimiendo, esperando ser redimida, rescatada de su maldición ese día. Está con dolores de parto, esperando ser rescatada. Dolores de parto. Hermanas que han dado a luz alguna vez. ¿Cómo era? Dolor de parto fuerte, dicen, ¿no? Pero también estaban esperanzadas que ya venga el bebé y les daba alegría. Igual, la tierra está sufriendo como dolores de parto. Está sufriendo, esperando que venga ese día para que sea redimido. ¿Cuándo va a ser ese día? El día en que venga Cristo por segunda vez. El día en que venga Cristo, ve como toda la preciosa palabra nos lleva a Cristo. Él es el que redimió la tierra, nos redime a nosotros y por eso la tierra también, nuevos cielos y nueva tierra. Qué preciosa. Así que hasta el momento venimos avanzando en cuanto a las consecuencias, resultados del primer pecado, que son muchos, ¿verdad? La depravación total, la incapacidad total, conocimiento de la culpa, conocimiento del pecado, la muerte espiritual, la muerte física. El medio ambiente fue maldecido por causa del pecado del hombre. Así que amigo, amiga, ya leíste, hemos leído. Los creyentes estamos gimiendo esperando ese día. La creación es nuestra compañera que está gimiendo esperando ese día. ¿Tú estás esperando ese día que venga Cristo? Por favor, te lo ruego. Si la tierra, ahí, los animales, las plantas, los seres inanimados están esperando ese día, tú, ¿por qué no anhelas? ¿No esperas ese día junto con nosotros? Tienes hasta esta vida que el Señor te presta en esta tierra. No sabes si mañana vas a seguir. Arrepiéntete, por favor. Como hemos leído en Juan capítulo 7, hace una hora atrás, el Señor alzó la voz en el último día de la fiesta. Esa fiesta era en mérito a lo que nuestro precioso Cristo logra en la persona escogida, habitar bajo el abrigo de Dios, tabernaculizar con nosotros.
Pero mira, el ser humano lo rechazaba. Así que no rechaces a Cristo. Él dijo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Corre a Cristo, bebe de Él, aliméntate de Él. Él es más importante que esta agua. Él es más importante para ti, para tu alma. Sin Él estás muerto eternamente. Corre a Él, por favor. Oremos al Señor.